Bienvenidas sean vuesas mercedes. Permitidme que hoy no me quite el sombrero, pero es que aquí, en la montaña leonesa, hace un sol de justicia. Hoy os voy a enseñar a hacer una receta que tiene que ver con la zona. Albondiguillas castellanas. Así que nada, coged pluma y pergamino, que enseguida empezamos con la receta. Si alguna vez os ha caído en vuestras manos un tratado de comida de la época, observaréis que en algunas recetas no viene absolutamente ninguna cantidad. Como mucho te pueden indicar unidades, en plan, un huevo, 4 huevos, 18 huevos. Así que en este caso hay que buscar un poco el gusto personal a la hora de elaborarla. Por lo cual, vamos a coger la carne de carnero, la vamos a picar muy fina, lógicamente a cuchillo pues no tenemos otra herramienta en esta época, y lo vamos a adobar con algunas verduritas. Luego haremos una salsa y aquí sí, podéis escoger las mismas que uso yo o las que vosotros prefiráis. Así que eso ya a cuenta de cada cocinero. Como veis, picar todo esto a cuchillo lleva su tiempo, pero bueno, para los que nos gusta trabajar con él, nos resulta estar relajante. Algunos de los más listos se estarán preguntando, ¿será capaz de usar solo esta carne? Si es seca, si no tiene mucha grasa. Ahí viene el truco del cristiano viejo. Vamos a coger panceta, aprovechemos las partes que más grasa tengan y también las vamos a picar muy finas y lo vamos a mezclar con la carne picada. Y por último, añadiremos algo de verdurita picada muy fina para darle más sabor todavía. Como veis, picar el tocino también lleva trabajo, pero os aseguro que si lo hacéis de esta manera, valdrá la pena. Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo con el carnero que ya teníamos picado previamente. Vamos a limpiar bien el cuchillo, que vaya todo, y le vamos a dar una primera vuelta. Luego vamos a cortar, en este caso, un poquito de cebolla nada más, porque quiero hacerlas simples, y dejar el resto de verduras para la salsa. Así, toda la mezcla ya va cogiendo sabor. Vamos a taparla para que no vengan bichos indeseados y vamos a coger media cebolla y la vamos a picar muy fina. En este caso, la cebolla la pico fina, pero no voy a hacer un puré con ella, porque me interesa que guarde un poco de su humedad para que se lo transporte a las albóndigas que vamos a hacer. Así que añadimos las cebollas a la mezcla de carne y tocino y mezclamos bien. Una vez tengamos la mezcla bien hecha, todo repartido uniformemente, la vamos a dejar de posar. Vamos a coger el resto de verduras, las vamos a picar y vamos a empezar con la salsa. Y mientras la salsa se nos hace tranquila y lentamente en el fuego, bolearemos las albóndigas y las prepararemos para terminar el plato. Mientras dejamos que las verduras se vayan pochando tranquilamente, vamos a empezar a hacer las albondiguillas. Para poder darles forma, ya que las piezas que hemos picado pueden ser un poquito más grandes de lo que estamos acostumbrados, vamos a coger un huevo y vamos a mancharnos las manos. Como veis, el huevo que acabamos de echar
nos ayuda a bolearlas de forma rápida y que se nos mantenga la forma. Así que yo voy a seguir boleando albóndigas y en nada seguimos con la receta. Ha pasado aproximadamente media hora desde que pusimos las verduras a pochar. Ahora mismo vamos a añadir un poquito de caldo o en su defecto agua para empezar a crear la salsa. Gracias a que estamos cocinando con fuego, no ha pasado ni un minuto y ya tenemos el agua hirviendo, por lo cual ya se está formando ese caldo. Es ahora, con el líquido en ebullición, cuando vamos a introducir las albondiguillas, tal y como veis aquí, en crudo. Y vamos a dejarlas cocer por un espacio de media hora, 45 minutos. Entonces comprobaremos cuál es su estado y en este caso os recomiendo que no os paséis con la cocción, sino lo que conseguiréis serán pelotas de goma. A un par de minutos de terminar la salsa le hemos añadido el agrio, es decir, vinagre de manzana. En caso de que no lo tengáis, vale también con zumo de limón. Por lo cual, ya estamos listos para emplatar. Buf, es una pena que no podáis estar oliendo lo que yo huelo en estos momentos. Vamos a echar bien de salsa y de verduritas. Y aquí tendríamos un plato ideal para cualquier habitante de la península. Eso sí, este va a ser para mi señor, por lo cual yo conozco sus gustos y lo voy a terminar con una flor de huevo. Y no es ni más ni menos que un huevo poché, es decir, un huevo cocido en agua durante 3 minutos. Así que atreveos con esta receta y nos vemos en siguientes vídeos. Que aproveche.